Habíamos quedado la lección anterior hablando de la rugosidad de la tubería que era importante para las pérdidas. Ahora vamos a hablar un poquito de las ecuaciones de pérdidas, cómo es que se desarrollan un poquito las ecuaciones de pérdidas en los dos regímenes, en el régimen laminar, que es el régimen, digamos, más o menos simple porque el fluido se comporta muy ordenadamente, entonces las ecuaciones son más bonitas. Y después vamos a ver la parte de flujo turbulento, que es cuando hay, a raíz de la turbulencia, hay unos fenómenos ahí que son más difíciles de calcular. ¿Okay? Entonces, si teníamos flujo laminar, sabíamos que el movimiento depende de los esfuerzos cortantes y la distribución de velocidades no es al azar, es más o menos siguiendo una curva parabólica acá. Entonces, recordando que los esfuerzos van a variar desde cero al centro, porque los dos capas de fluido van a la misma velocidad al centro, hasta tener un esfuerzo cortante máximo a la orilla, que es cuando el fluido se quiere mover y la pared no. Entonces aquí tenemos el esfuerzo máximo, hay una distribución de esfuerzos cortantes en el fluido que varía linealmente del centro hacia los bordes. También recordemos que hay una variación de la velocidad en forma parabólica. ¿Okay? Entonces, con eso podíamos recordar y analizar, digamos, la forma de las ecuaciones. Tenemos históricamente, ¿verdad?, que habíamos visto antes que el esfuerzo máximo, que es el más grande que está aquí en la pared, va a depender de la densidad del agua y del peso específico, del radio hidráulico y de este I, que yo lo llamo más bien S, porque esta I me recuerda mucho a los números complejos, entonces se me enreda. Entonces prefiero usar una S a veces. Aquí está como I, que era el gradiente de pérdidas. ¿Cuánta pérdida voy perdiendo? ¿Cuánta pérdida de carga tengo a lo largo de la longitud? Y esto era lo que habíamos encontrado la vez pasada, que hay una relación directa entre los esfuerzos y el radio hidráulico del conducto. El radio hidráulico de una tubería, acuérdense que era el diámetro. Entonces así quedaba la ecuación del esfuerzo en una tubería rectangular, recordando que el área, habíamos dicho que el área era pi por el diámetro al cuadrado entre 4 y el diámetro, el perímetro mojado, habíamos recordado que era pi por el diámetro, 2πr, ¿verdad? Pero r es 2r es el radio. Entonces tenemos que esta ecuación para el esfuerzo máximo aquí en el extremo de la pared y el mínimo aquí en el centro de cero. Tenemos también que recordar eso, que entonces el esfuerzo en cualquier parte va a depender del esfuerzo máximo, que es a la orilla, multiplicado por el radio, dividido entre el radio sub cero, que es el radio total de la tubería. Entonces, por ejemplo, aquí al centro, si R es cero, yo voy a tener que el esfuerzo va a ser cero, porque T sub cero por cero entre algo da cero. Y aquí, en el extremo, esto R sub cero entre R sub cero me va a dar 1, y el esfuerzo en el extremo me va a dar el esfuerzo máximo. Ok, recordando esto, entonces vamos a pasar a la siguiente filmina. Habíamos visto del comportamiento de los fluidos y del comportamiento viscoso que el esfuerzo era la viscosidad multiplicada por la velocidad entre el ancho, entre el T. Pero como aquí el T es el dr de aquí a acá, entonces me queda esta ecuación para el valor del esfuerzo. Y también hemos encontrado que el esfuerzo cortante depende de este esfuerzo y esa ecuación de esfuerzo que habíamos encontrado antes. Entonces yo espejo aquí y dejo esto de V de R, lo paso para un lado y esto lo paso a dividir, me queda que el cambio de la velocidad con respecto al radio, ¿verdad? Esta velocidad con respecto al radio va a depender del esfuerzo, va a depender del radio, va a depender de la viscosidad. Si integro a los dos lados, paso esto a multiplicar para acá, me queda que la velocidad va a ser una función del esfuerzo, de la viscosidad, el radio
y el radio que estoy analizando al cuadrado, y entre 2 más una constante, la constante de integración. Como encontramos la constante de integración, sabiendo que para R igual a R sub 0, o sea aquí, en el puro centro, la velocidad es 0. Entonces, no, para R igual a R sub 0 aquí al borde también. Igual al radio máximo. Entonces la velocidad va a ser 0 aquí, en este punto. Y entonces me queda que la constante de la integración es T sub 0 por R sub 0 entre 2 veces la viscosidad, que eso también queda en términos de la viscosidad y el esfuerzo. Entonces tenemos una ecuación para la velocidad, que es una parábola, que era lo que habíamos analizado desde el principio del curso, ¿verdad? Que para flujo laminar el comportamiento de la velocidad es parabólico. Habíamos encontrado desde la vez pasada, de la parte pasada, es que este esfuerzo máximo de acá va a depender del diámetro, de la gravedad específica y del gradiente de pérdidas. Aquí despejado, el gradiente de pérdidas sería la pérdida total entre la longitud total. Y entonces me queda que el esfuerzo va a ser gamma por el radio sub 0 de aquí a acá, multiplicado por la pérdida entre 2 veces L. Vean que aquí tengo una relación que hay entre las pérdidas y el esfuerzo que tenemos. Entonces ya sustituyendo esto acá, me queda que la velocidad depende de gamma, de las pérdidas que hay de un lado al otro del tramo de la tubería, entre 4, por la longitud del tramo de tubería, por la relación de los radios desde R sub 0 al cuadrado hasta R al cuadrado para cualquier punto R de aquí. Acá ya tengo la ecuación de velocidades. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular entonces el caudal. Si yo integro eso si yo tengo esta ecuación de velocidad, que es la que obtuve antes, el caudal sería, el diferencial de caudal sería la velocidad por el diferencial de área. Si nos acordamos de este anillo de área, este diferencial de área sería un dr multiplicado por 2pi r a lo largo de todo esto. Entonces me queda que el diferencial de caudal es v de a, que sería v por 2pi r de r. O sea que el caudal ya integrado me quedaría como la integral desde 0 hasta R sub 0, desde el 0 hasta R, hasta el radio, del gamma HF, de toda esta ecuación de velocidad multiplicada por 2pi R de R. Y si hacemos esta integral y la evaluamos de 0 a R, nos queda que el caudal va a ser gamma por las pérdidas HF por pi por R, el radio a la 4, entre 8L y la viscosidad. Vean que entonces el caudal, ¿de qué va a depender? El caudal depende del peso específico del fluido. El caudal depende de la forma de la tubería, ¿verdad? El pi por R al cuadrado. Depende de la longitud de la tubería y depende de la viscosidad de la tubería. Ahora, más bien yo podría despejar y podría encontrar una ecuación para las pérdidas dependiendo del caudal que está pasando, o sea, despejar para HF. Esta ecuación que está aquí se encontró, así como la acabamos de analizar, la encontraron en 1840 en forma simultánea y separada. Dos personas, un ingeniero alemán que estaba estudiando flujo en tuberías y un médico que estaba estudiando el flujo en la sangre. Y los dos llegaron a la misma conclusión porque los dos estaban estudiando el fluido laminar y entendían la distribución de velocidades y encontraron esta ecuación que se llama la ecuación de Hagen-Poiseuille, o le decimos más bien la ecuación solo de Poiseuille, por una razón histórica. Ok, entonces ven que el caudal va a depender de factores de forma de la tubería, pero también depende de factores del flujo y además de la pérdida a lo largo del tramo de tubería analizado. Okay. Esta ecuación nos sirve más despejándola para las pérdidas por fricción, y así podríamos tener una ecuación para las pérdidas por fricción que dicen que las pérdidas en un tramo van a depender de un número, una constante, 128 entre gamma, que es otra constante del fluido, multiplicado por la longitud de la tubería, por la viscosidad del fluido, multiplicado por el caudal que está pasando, entre pi por d a la 4. ¿Qué significa eso? Que las pérdidas en flujo laminar, ¿verdad? Recuerden que esto empezamos el análisis con flujo solamente laminar. Les decía que era muy, muy bonito.
Las pérdidas en flujo laminar, van a ver, son proporcionales al caudal. Entre mayor sea el caudal, más grandes son las pérdidas, porque están del mismo lado. Son directamente proporcionales a la longitud. Entre más grande la longitud, más fricción, y por lo tanto hay más pérdidas. También son directamente proporcionales a la viscosidad, o sea, entre más viscoso es el fluido, más pérdidas hay en el tramo. Pero son inversamente proporcionales al diámetro. ¿Qué significa eso? Que entre más pequeño es el diámetro, más grande es las pérdidas. O sea, que entre más grande sea el tubo, menos apretado va el flujo y entonces menos pérdidas hay. Y también son inversamente proporcionales al peso del fluido, ¿verdad? Pero no, aquí no lo puse. ¿Alguna pregunta con esto? Ven que las pérdidas no dependen de muchos factores, no es lineal, o sea, es como muy directa, pero tenemos que garantizar que el flujo sea laminar. Y para que un flujo sea laminar, el valor el número de Reynolds debe ser menor que 2000. O sea que esto solo aplica para el valor de Reynolds menor a 2000, o sea, velocidades muy bajas o de viscosidades muy altas. Pero ¿qué pasa con el flujo turbulento? Resulta que con el flujo turbulento tenemos el problema de que hay demasiada cantidad de fórmulas porque el fenómeno es muy complejo. Y entonces cada una de las fórmulas trata de establecer una ecuación o un comportamiento para alguna parte, digamos, del comportamiento del fluido. Recuerden que el fluido es laminar, después pasa por transición, después de transición se hace turbulento, pero también hay tuberías que tienen rugosidad muy alta y tuberías que son más lisas. Todas esas características de las tuberías hace que haya siempre una diferente ecuación para cada uno de esos casos. Históricamente se venía trabajando en una ecuación hasta que ahora tenemos una ecuación única, digamos, para todo el fenómeno, pero no fue tan fácil. Entonces vamos a ver así rápidamente la fórmula HC que nace más o menos igual. Sabíamos que el esfuerzo, ya que estamos hablando de flujo turbulento y el esfuerzo ya solamente se da por dos cosas, se da por la viscosidad, pero también se da por la energía que se intercambian la turbulencia, ¿verdad? En las velocidades en otras direcciones. Y habíamos llegado a la conclusión de que el esfuerzo dependía de gamma, del radio hidráulico y el gradiente de pérdidas. Y el radio hidráulico de una tubería es el diámetro y el gradiente de pérdidas es HF entre L y D al R al cuadrado, ¿verdad? A la 4. Entonces, si recordamos que los esfuerzos cortantes turbulentos dependen de un factor K y la velocidad al cuadrado, este factor K es una constante. Podemos hacer que KV al cuadrado es igual al esfuerzo en términos de gamma, el diámetro, HF y 4L. Y aquí podríamos despejar más bien una ecuación para la velocidad. La velocidad sería, despejando acá, sería un factor, dependería de gamma, de K a la inversa, de las pérdidas, del diámetro, de L y de 4. En algún momento se pensó que para cada tubería podíamos decir que gamma, la K, la L y esto es lo mismo que la R, eran una constante, entonces lo puedo sacar de la raíz cuadrada y si yo defino una constante C para toda la tubería, lo único que me interesa a mí es calcular el radio hidráulico y el gradiente de pérdidas. A esta C, que es una constante, se le llamó la CHC y todo durante mucho tiempo se creyó que era un valor constante para cada uno de los tipos de tubería o de canal. Pero después se dieron cuenta de que variaba de acuerdo a las pérdidas y variaba de acuerdo a la longitud y variaba de acuerdo a la velocidad del flujo. Entonces, C dependía de este V. Si C depende de este V, ¿cómo puedo usarlo para calcular? Entonces era recursiva esta función. Entonces, dio mucho problema esta ecuación de Chesin. Entonces, pero siempre se usó durante muchos años, hasta que
A partir de este problema que daba la fórmula HSI, este señor Darcy, y después ayudado por Weisbach para mejorar la ecuación, hicieron un análisis de reordenar esto y encontraron una mejor ecuación, una ecuación más bonita. Entonces, si la ecuación anterior la ponemos en términos de las pérdidas, nos quedaba que HF es igual a 4 veces SK que se inventaron entre gamma por la longitud entre D sub 0 por V al cuadrado. Ok, voy a devolverla. ¿Lo ven? Aquí simplemente estoy despejando para HF, metiendo el V, sacando el HF y entonces me queda esta ecuación que dice que las pérdidas dependen de la velocidad al cuadrado, dependen de la longitud, dependen de la densidad y inversamente del diámetro. A este señor se le ocurrió reordenar esto de tal forma de que 8, que es una constante, G, que es una constante, y gamma, que se suponía que era una constante, multiplicado por este K, que es el factor difícil, digamos que no se conoce muy bien, eso lo podría constituir como una constante y la llamó F. Y entonces, este 4 es igual a 8 entre 2, ¿verdad? Simplemente. Y aquí está, metió G y aquí metió G para poder que aparezca el valor de la aceleración de la gravedad para poder usar las relaciones dimensionales entre las unidades y que quedara una ecuación dimensionalmente correcta. Entonces, definió este factor que le resultó ser un factor adimensional que hacía la igualdad esta. Y entonces nos quedó que las pérdidas por fricción dependen de la longitud al cuadrado de la velocidad, el diámetro que daba aquí abajo, el diámetro de la tubería, 2G que daba abajo, multiplicado por un factor de fricción. Ahora bien, el factor de fricción es un factor que depende de la velocidad, depende del diámetro, depende de G y depende de las pérdidas. O sea que este factor es el que quedó con toda la problemática esta de que es una ecuación no lineal. Pero esta fórmula, digamos, desarrollada en 1845 y arreglada por Weisbach en el 56, fue la primera ecuación de verdad científica, matemática, que tenía los componentes dimensionales correctos de la ecuación. Lo que pasa es que tenía problemas para definir este valor de la F, porque definir este valor de la F no era fácil en ese momento. Okay, durante mucho tiempo se trató de usar igual, creyendo que este valor era como constante para todos los tipos de tubería o para ciertas circunstancias se mantenían constantes. Okay. Por ahí de los años 30, este señor Ludwig Prandtl y Nicorazzi hicieron unos cálculos ahí y utilizaron la teoría de la capa límite y otros trabajos que venían haciéndose de capa límite para entender cómo es que funciona este factor de fricción. Y ellos determinaron que el factor de fricción depende de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad, del diámetro y también depende de la rugosidad de las paredes del fluido. Y este es un valor que encontraron nuevo que tenía efecto. Ahora, como la velocidad y la viscosidad y la densidad y el diámetro me definen Reynolds, ¿verdad? Y KS entre el diámetro, es lo que podemos llamar la rugosidad relativa, no la rugosidad total, el tamaño de las partículas, sino la rugosidad de las partículas de acuerdo al tamaño de la tubería. No es lo mismo una rugosidad muy pequeña en una tubería muy grande que esa misma rugosidad, aunque sea pequeña, en una tubería muy pequeña, porque relativamente es más grande. Y entonces ellos llegaron a hacer análisis y determinaron que este factor de fricción depende de dos cosas. Depende del número de Reynolds, pero como el número de Reynolds depende de la velocidad, entonces a mayor velocidad aumenta la fricción, este factor de fricción. Y depende de la rugosidad relativa, o sea, el K entre el diámetro. Entre mayor rugosidad, mayor factor de fricción. Y la ecuación era más o menos complicada. ¿Ok? Pero esos son los dos factores que dependen de lo que depende el factor de fricción. Pero resulta que el factor de fricción determina cuál es la velocidad del flujo y la velocidad de flujo determina Reynolds y el Reynolds determina la velocidad del flujo. Entonces quedamos como un ciclo ahí.
Entonces todavía ahí en ese momento estas ecuaciones estaban medias complicadas de resolver. Ok, entonces vamos a ver cómo se aplica la ecuación de Darcy en el flujo laminar primero, para ver cómo se obtiene el valor del factor de fricción en flujo laminar, porque Darcy, esta fórmula aplica para todos los regímenes de flujo. Si tenemos que las pérdidas estaban definidas por la ecuación de Darcy, aquí tiene que aprendérsela, esta ecuación es como de memoria. Las pérdidas están dadas por un factor de fricción por la longitud, velocidad al cuadrado entre el diámetro y entre 2G, y habíamos llegado a la conclusión de que eso era igual, con la ecuación de Puisil, que eso era igual a 128 por L por la viscosidad por el caudal entre gamma por pi d a la 4. Y si aquí pongo más bien velocidad como caudal entre área, como está al cuadrado, me queda caudal al cuadrado entre área al cuadrado, y despejo la F, me queda que la F es 128 por esto, por cubo, todo eso, y paso estos este a dividir, este a multiplicar, este 2 a dividir, y el L a dividir, y me queda despejado esta ecuación. Y si comienzo a cancelar cosas, este D4 se va con este D4, este pi al cuadrado se va con el cuadrado, el pi se va con este pi, este q se va con este cuadrado, y así. Entonces me queda que el factor de fricción para flujo laminar, porque estoy usando la ecuación de Poiseuille, es 16 veces mu por g por pi por d entre q y gamma. Pero si esto yo lo puedo volver a reordenar de tal forma de que, sí, recuerden que la viscosidad dinámica entre el peso, entre el ρ, ¿verdad? Me da la viscosidad dinámica. Y G se va con el G del peso, de la gravedad específica. Y entonces si sigo haciendo todos estos análisis, porque aquí el caudal lo convertí por el pi por d al cuadrado, y este caudal se me va. Entonces me queda que el factor de fricción, ¿verdad?, va a ser igual a 64 entre el número de Reynolds. Y no sé si ven que esto es una constante, eso no cambia. Para un valor del número de Reynolds, para una velocidad, no importa ni el diámetro de la tubería, no importa la rugosidad, no importa nada. En flujo laminar lo único que importa es la viscosidad dinámica, y entonces lo que importa es el número de Reynolds. Esto es uno de los hallazgos más importantes, porque el flujo laminar es muy estable, o sea, siempre el factor de fricción se calcula con este número 64 entre el número de Reynolds. ¿Y cómo obtengo el número de Reynolds? Con la información que tengo de la velocidad, la viscosidad dinámica del fluido y el diámetro de la tubería. Entonces aquí están contemplados todos los factores. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con las tuberías que no son, los flujos que no son laminares? Cuando los flujos no son laminares, se dieron cuenta de que el factor no dependía tanto de la viscosidad, sino que dependía de otros valores más diferentes. ¿Ok? Este señor Blasius, en algún momento, para tubos muy lisos, cuando el tubo es muy liso, entonces la rugosidad no afecta, sino lo que afecta más es el número de Reynolds. Entonces determino que para tubos muy lisos, el factor de fricción se puede calcular como 0.3164 entre Reynolds a la 0.25. Pero esta fórmula solamente aplica para tubos muy lisos y no es muy buena. En los estudios de Prandtl y los demás encontraron que había diferentes ecuaciones, que para los tubos lisos, el factor de fricción, 1 entre el factor de fricción a la raíz cuadrada del factor de fricción, dependía de una constante A más una constante B multiplicada por el logaritmo natural del número de Reynolds por la raíz de la fricción. Ven que la fricción está definida por la fricción. Entonces, para tubos lisos. ¿Por qué? Para tubos lisos importa el número de Reynolds. Y se dieron cuenta que para tubos rugosos, o sea, cuando la rugosidad es muy importante, el factor de fricción dependía de una constante A más una constante B por el logaritmo natural de la rugosidad relativa, o sea, K entre el diámetro.
y siguieron analizando esto y se les ocurrió, bueno, y si lo hacemos para cualquier tipo de tubo, cuando esta parte es para la parte que depende del número de Reynolds y esta parte es la que para cuando el tubo, cuando la fricción depende de que el tubo sea muy rugoso y podemos hacer una sola ecuación. Y eso fue el análisis que hicieron más adelante otros, a partir de ese trabajo de Nikuradse. Vean acá, este experimento yo se los había comentado la vez pasada y por eso es un poco peligroso tomar decisiones y usar ecuaciones sin acordarse de dónde salieron. Nikuradse hizo el experimento de agarrar tuberías, ponerles una lija por dentro para simular la rugosidad, pasar un flujo, medir la presión a un lado, medir la presión al otro, entonces determinar la caída de presión. La caída de presión era igual a las pérdidas, porque si la tubería va en horizontal, entonces la altura es la misma, ¿verdad? La velocidad es la misma, entonces lo único que cambia es la presión, esa presión tiene que ser igual a las pérdidas, entonces midió presión a un lado, presión al otro, utilizó diferentes tubos con diferentes rugosidades y diferentes caudales y diferentes velocidades y comenzó a plotearlo todo. Y se dio cuenta que para valores de números de Reynolds, aquí está, en este eje están los números de Reynolds y en este eje está el coeficiente que él encontró despejándolo de la ecuación. Recuerden que él midió primero las pérdidas, voy a poner acá, utilizando la ecuación esta de Darcy. Este señor lo que hizo fue, midió las pérdidas, o sea, igual a la caída de presión, tenía el diámetro de la tubería, tenía el de 2G, medía la velocidad y tenía la longitud del tubo, él podía despejar el factor de fricción en estas pruebas de laboratorio. Y además, a la tubería le midió el diámetro, le midió la viscosidad y además la rugosidad de cada uno de los tubos, dependiendo. Estos colores, cada uno representa un tipo de rugosidad, o sea, una lija diferente, de diferente granulometría metida dentro del tubo. Y entonces encontró esto, que de aquí para abajo, esto se comporta como una línea. Y esta es la ecuación que hemos encontrado hace un momento, que el factor de fricción es 64 entre el número de Reynolds, y esta es esta recta. Pero a partir de acá, donde la tubería, donde el flujo ya no es laminar, comenzamos a entrar a un flujo transicional, y después de por aquí en adelante ya estamos en un flujo turbulento bien desarrollado. Y él encontró que había linealidad con la ecuación en estos puntos para encontrar el valor de F. Y entonces determinó que había varias zonas. La zona 1 es la zona laminar, la zona 2 es la zona de transición a turbulento, la zona 3 es esta parte para tubos lisos, tubos muy lisos, y la otra es tubos rugosos para acá, ¿verdad? Tubos rugosos. Okay. Entonces, se dio cuenta de que, ¿de qué? De que depende, el factor de fricción depende de K, o sea, de la rugosidad, pero también depende de Reynolds y también depende del tipo de régimen. De aquí para acá tiene un comportamiento, de aquí para acá tiene otro, y de aquí para acá tiene otro comportamiento. Entonces ahí comenzamos a tratar de llegar a ver qué ecuación nos puede servir para qué momento. Ya sabemos que de aquí para abajo podemos usar Pusil o podemos usar la de Darcy-Weisbach, calculando la F como 64 entre Reynolds, pero de aquí para acá no podemos hacer eso. Y ahora vamos a continuar entonces. Bueno, aquí está la explicación de eso que les acabo de decir, ¿verdad? Que el flujo laminar es cuando el Reynolds es menor que 2000 y entonces el F se calcula así. El flujo de transición es cuando el Reynolds es entre 2000 y 4000 y el flujo es inestable. Vean que aquí no hay fórmulas de cálculo. El problema ahí es que es las dos cosas. Como el flujo es inestable, se comporta a ratos como laminar, a ratos como turbulento. Entonces no hay una ecuación que prediga ese comportamiento. Una vez que ya estamos en el flujo turbulento, podemos tener una zona para tubos lisos, una zona para transición de tubos lisos a rugosos y una zona para tubos rugosos con turbulencia completa. ¿Qué significa tubo rugoso? Que cuando la capa límite, ¿se acuerdan? Su capa laminar aquella, cuando esta es muy grande comparada a la rugosidad, entonces aquí se puede desarrollar el flujo laminar. Pero cuando la capa es más pequeñita que el grano de la rugosidad, aquí no se puede desarrollar la capa límite y entonces lo que hay es pura turbulencia. Entonces cuando
tenemos esta condición, todo el flujo se debe a la rugosidad, todas las pérdidas, pero no se deben a la rugosidad más que todo. Cuando hay una capa laminar así bien desarrollada como esta, o sea, cuando estas cositas son pequeñas con respecto al tamaño de la capa laminar, entonces tenemos una combinación de las dos cosas. Y por eso las diferencias de cada una de las zonas y las diferencias de las ecuaciones. Ok. Listo, entonces, con la fórmula, con los trabajos de Nicorazzi se logró encontrar varias ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación que está acá, que vea que está implícita, 1 entre raíz de f es igual a 0.869 por el logaritmo natural del número de Reynolds por raíz de f menos 0.8. Y esta fórmula le dio para tubos lisos. Y esta fórmula, acomodada de una forma más bonita, más bien daba así, como 1 entre raíz de f es igual a 2 veces el logaritmo natural del número de Reynolds por raíz de f entre 2.51. Y encontró que para tubos rugosos había una relación parecida, vamos a ver esta de aquí abajo, que 1 entre raíz de f es igual a menos 2 veces el logaritmo natural de la rugosidad relativa entre 3.71. Este señor encontró estas dos ecuaciones. Luego siguieron haciéndose análisis y dijeron, ¿y por qué no las combinamos? Y entonces Coolbrook y White comenzaron a partir de ese trabajo de Nicorazzi a estudiar bien la relación entre el factor de fricción Reynolds y el coeficiente de rugosidad. Y llegaron a esta ecuación. Esta es la misma, esta es con logaritmo natural, pero si lo pasamos a logaritmo base 10 queda esta que es la que yo me sé. Esta me cuesta acordar. Y queda así, 1 entre raíz de f es igual a menos 2 veces el logaritmo ¿de qué? De la parte que depende de Reynolds, que es 2.51 entre Reynolds por raíz de f, más la rugosidad relativa dividido entre 3.7. Okay. Y eso es, entonces, a mí me gusta más poner esta al frente y esta para acá, así la tengo programada al revés, pero básicamente es eso. Entonces, esta ecuación, la fórmula de Coolbrook-White para calcular f, lo tiene todo. Tiene la parte que depende de las pérdidas que dependen del número de Reynolds y que también dependen del factor de fricción, y tiene la otra componente que depende de si la rugosidad es la que interviene más o menos. Y como están sumadas en una sola ecuación, ya no importa, aplica para todos los casos. Cuando esto es muy pequeñizo, esto probablemente es lo que tenga importancia, y cuando esto es muy grande, tiene más importancia que el otro, y así se combina. Entonces, esta ecuación de Coolbrook-White, que es la que se conoce como la fórmula correcta para calcular f, es la que tiene un rango de aplicación, digamos, más grande, que es para valores de Reynolds de 4000 en adelante. ¿Qué significa? Para todo el flujo turbulento. No sirve porque ninguna, por ahí hay unas experimentales que sirven un poco más abajo, pero para encontrar el valor del factor de fricción para flujo completamente turbulento, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, en este curso, por aquí se los voy a marcar, esta es la que tenemos que usar, pero hay unas aproximadas que se utilizan de forma en programación y en los software, que son muy cercanas a estas y que son directas, son de cálculo rápido. Vamos a ver cómo esta ecuación es media complicada. Ok, hace muchos años, y cuando yo estudiaba, eso es lo que se usaba también. Este señor, en 1944, Moody, utilizando una computadora de aquellas de tubos y de tarjetas, agarró la ecuación de Coolbrook-White y la comenzó a plotear. Y entonces, para diferentes valores vean que aquí lo que tenemos es la rugosidad relativa, porque aquí no importa el diámetro de la tubería, ni siquiera importa la rugosidad de la tubería, sino la relación que hay entre la rugosidad y el diámetro. Y entonces ploteó para una rugosidad todos los valores del factor de fricción que daban para diferentes valores de Reynolds. Agarró esa ecuación y la ploteó toda. Y entonces uno, cuando venía y iba a hacer un cálculo, utilizaba este nomograma de Moody
y decía, bueno, el número de Reynolds está aquí y la rugosidad es esta, entonces se intersecan aquí, por lo tanto, el factor de fricción da 0.017, una cosa así. Y ese es el valor que se usaba. Ahora, con las calculadoras ya no hace falta utilizar una ecuación de esta. Más bien, podemos encontrar errores en el tipo de cálculo que hubo acá. Recuerden que eso fue hace muchísimos años. La precisión de los equipos no era la que tenemos ahora. Ahora tenemos un poquillo más de, de herramienta y fuerza. Ok. Nada más así para terminar de plantearles esto. Para calcular la F se han hecho varios estudios durante muchos años y vean que allá por el año 77 yo no había entrado a la U todavía y no me di cuenta de esto hasta que ya estaba trabajando, de que estos señores, dos indios en Estados Unidos, habían desarrollado una fórmula para F utilizando valores directos, el número de Reynolds, el valor de la rugosidad. Esta E es lo mismo que la KS, ¿ok? Y esta sirve para números de Reynolds de 4000 hasta 10 a la 8. O sea, no sirve para todo el rango de números de Reynolds, pero sirve para unos muy útiles, ¿ok? Y para rugosidades de entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 2. Y está ahí, por ahí dando vueltas del 77. Esta da unos porcentajes de error bajísimos. Si quieren, apúntenla y ahora hacemos, ya vamos a hacer un par de, no, ya no, ¿verdad? O sí nos queda tiempo. ¿Eh? Hacemos un par de ejercicios, que era lo que quería terminar ahora. Por ahí el año 83, el año que yo entré a la universidad, no, yo entré en el 84, no había entrado yo en la U todavía. Ese año ya estos señores, un señor Hallan, creo que era un holandés, desarrolló esta otra ecuación que funciona para Reynolds de 2300 en adelante. O sea, esta ecuación funciona para flujo de transición y obtiene valores con una precisión como 10% más alto que esta. No, ¿cómo es? Sí, más alta que esta. Todavía mejor precisión. Y por ahí del 2006 hicieron otra aproximación mejor con una ecuación, pero esta me parece demasiado espantosa. Hay primero que calcular este C, después que con Reynolds y esto. Y después meterla en esta ecuación y volver a calcular. Y para Reynolds todavía más hacia atrás. Y aparentemente esta es casi exacta. Los software que andan ahí en el mercado utilizan esta ecuación y otros utilizan esta, no sé si lo conocen, se llama el WaterGems, utiliza este, y el EPANET y otras cosas que van a utilizar ustedes en el curso que sigue de Aulica, utiliza esta ecuación, con errores muy pequeños. Ahora hacemos una comprobación de esto. ¿Okay? Pero vean que van a ver la diferencia en usar a Swami Hain que usar la ecuación de Culver-White en el procesamiento a la hora de hacer softwares y simulaciones. ¿Ok? Después hay otra ecuación empírica. Esta la voy a ver así rápidamente y la vamos a analizar. Todavía me quedan unos minutitos para calcular las pérdidas. Resulta que como en los años 50 era tan complicado hacer esos cálculos y no todo el mundo tenía acceso a computadoras, sino más bien a una calculadora o una regla de cálculo. Entonces, estos señores Heisen y Williams desarrollaron un experimento parecido al de Nicorazze con rugosidades conocidas y despejaron las pérdidas, pero hicieron una ecuación que no dependía de las dimensiones ni de las unidades correctas, sino simplemente aproximaron una curva ahí. Y encontraron esta ecuación, encontraron que las pérdidas dependían, ellos estaban calculando una ecuación para la velocidad, pero al final despejada la ecuación de la velocidad, pues multiplicada para obtener el caudal, se conoce esta ecuación. En los libros, esta ecuación no está. Esta es una ecuación que se aprendió a usar, digamos, porque queríamos diseñar tuberías y entonces despejada para el otro lado. Esta ecuación de Heisen-Williams dice que las pérdidas dependen de un valor constante que es 10.675, antes era 643 y lo ajustaron en algún momento, multiplicado por la longitud de la tubería, multiplicado por el caudal elevado a la 1.852. ¿Se acuerdan que
Anteriormente el caudal era al cuadrado, que es más sensato que era el cuadrado, porque la energía depende del cuadrado. Aquí ellos les dio, para aproximar la curva, les dio 1.852, dividido entre un coeficiente que se llama el coeficiente de Heysen, que elevado a la 1.852 y todo eso dividido entre el diámetro elevado a la 4.87. Y esto tiene que tener unidades congruentes. Puede usar el sistema inglés o en el sistema internacional. Lo que cambia es el valor del coeficiente de Heysen. ¿Okay? Pero esta fórmula solo aplica, igual que la de Nikuradse, solo aplica para agua fría con flujo turbulento y en diámetros más allá de igual, mayor o igual a 100 milímetros. ¿Por qué? Porque solo pudieron usar tubos de 100 milímetros y más grandes para poder hacer el experimento de pegarle la rugosidad conocida y todo el asunto. Entonces, indiscriminadamente la hemos estado usando para tubos más pequeños que 100 milímetros y también para más grandes de los que ellos habían analizado, que creo que andaban por ahí de 300 o 400 milímetros. Tubos bastante grandes, pero no tanto, porque era un experimento de laboratorio. Y ahí lo hemos estado usando así. Pero resulta que la ecuación se compone, entre más grande es el diámetro, más exacta es esta ecuación, y en diámetros muy pequeños, para abajo de 100 milímetros, esta ecuación se compone y no puede seguir la forma de la verdadera curva de f, pero es muy útil esta ecuación. ¿Por qué? Porque no hay que iterar, no hay que hacer nada. Ahorita vamos a ver el ejemplo entre usar una y usar la otra. Así como hay esta ecuación de Heysen-Williams, así exactamente igual, se obtuvo una ecuación para canales y para ríos, que se llama la ecuación de Manning, que tiene que ver con que el caudal es 1 entre la n de Manning multiplicado por el área del canal, multiplicado por el radio hidráulico del canal a la 2/3, multiplicado por el gradiente de pérdidas a la 1/2. ¿Ok? Y esta fórmula solamente funciona para agua fría, flujo turbulento, y n es un coeficiente de rugosidad que depende del material del canal. Y este coeficiente de Heysen-Williams es un coeficiente de rugosidad que depende del material del tubo. Entonces aquí están algunos coeficientes de Heysen que se usan. Para hierro fundido el valor es 130, para hierro dúctil es 140, para acero liso 130, para polietileno de alta densidad dicen que 150, aunque esto contradice el valor de la F, después lo vemos. El plástico reforzado con fibra de vidrio 150. Se supone que teóricamente la CH no debe pasar de 140, pero con estos valores funciona muy bien. El PVC 150, el vidrio esto es fibra de vidrio, PAD, PVC. Concreto es bastante bajo, 120. Y un concreto muy viejo, muy gastado, podría ser algo así como 80, 90 en estos valores. Y el coeficiente de Manning para canales es un valor así como que para la grava es, o sea, un río, 0.029 de tierra con piedra, 0.3035, la tierra 0.025, canto rodado, o sea, un río, ¿verdad? Con lleno de piedrillas redondas, 0.025 y así, ladrillo, madera, plástico. Y ahí están los diferentes valores de la N de Manning. Con esto yo creo que vamos a parar. Aquí les queda esta filmina como para recapitular el tipo de ecuaciones que tenemos. Si tenemos, aquí tenemos el nombre, la fórmula, el rango de aplicación y algunos comentarios. La ecuación de Hagen y Poiseuille funciona solamente para el flujo laminar y es muy exacta. ¿Por qué? Porque esto se comporta muy bien, ¿verdad? Y todo esto es muy fácil como de determinar y medir. La fórmula de Darcy-Weisbach era HF es igual a el factor de fricción por la longitud, la velocidad al cuadrado entre el diámetro y entre 2G. Esta es la ecuación universal, la ecuación, digamos, dimensionalmente correcta. Y esta es muy exacta si F es muy exacto. O sea, el problema de esta ecuación no es la ecuación, sino encontrar la F. Para encontrar la F, habíamos visto que está la ecuación correcta, que es la de Kullberg-White, y están algunas aproximadas que dan valores muy buenos. Después está la HC, que es malísima. La ecuación de Heysen-Williams, que fue muy buena durante mucho tiempo, pero ya es innecesaria. Ya hacer este cálculo, o sea, ahorrárselo, es preferible usar esta,
porque ya tenemos la fuerza computacional para poder usar esta y no necesariamente utilizar esta. Pero esta solamente funciona para ciertos diámetros y agua nada más, ¿verdad? No se puede usar en otros fluidos. Estas se usan en cualquier fluido. Y la ecuación de Manning es para ríos o canales, ¿verdad? Y es para agua y canales abiertos y tiene muy buena precisión. Todas estas son muy buenas. La mala, digamos, es la de Chessy, que fue la que dije que ni siquiera perdamos el tiempo con eso. Entonces, así como estamos, para poder hablar del asunto y a ver si queda claro lo que hemos estado hablando, tengo un par de ejercicios acá, como que los vamos a hacer. Yo les voy a presentar acá, esto no se ve muy bien. Estoy transmitiendo la cámara. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces voy a sentarme acá así. Y vamos a hacer este ejercicio lo vamos a hacer en varias partes. Y después lo vamos a completar en la próxima lección, porque si no nos da tiempo hoy, no importa. No quiero matarlos mucho, quiero que hoy entendamos la ecuación de pérdidas y cómo funciona y cómo es la cosa. Digamos que tenemos un tanque cuya elevación aquí es 180 metros y tenemos una tubería que está aquí en la parte más baja a un nivel de 150 metros y aquí tenemos que del tanque sale una tubería que va así, que pasa por un codo aquí, tiene una salida por aquí, pasa por otro codo, llega a una válvula y ahí sigue. Esto está cortado aquí. La tubería sigue, no me importa, continúa. Quiero analizar de aquí a acá, a la válvula. Yo sé que el coeficiente de esta tubería, el KS, es 0.045 porque es una tubería de acero. ¿Ok? Como es una tubería de acero, el KS es igual a 0.045 milímetros. O sea, el espesor de esos granos, ¿se acuerdan? También, dado en el ejercicio, yo sé que están pasando 20 litros por segundo por esta tubería, ¿sí? Esta tubería mide 200 metros. Desde aquí hasta acá mide 200 metros y tiene un diámetro de 150 milímetros. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que calculemos las pérdidas por fricción que hay desde aquí, llamemos a este punto el punto 1, hasta aquí, que es el punto 2. ¿Se ve eso? Está muy pequeño. Es que si no, no me cabe el ejercicio. Ok, vamos a usar las pérdidas por fricción. Vamos a calcular las pérdidas por fricción usando la ecuación de Darcy-Weisbach y calculando la F con Colburn-White. Vamos a calcular la F con Swamy-Hain también, las vamos a comparar y vamos a calcular las pérdidas. Luego vamos a usar la ecuación de Heysen-Williams con un coeficiente de 130, no sé si se acuerdan ahora que lo vimos, para acero. El acero tiene un coeficiente de 130 y vamos a calcular las pérdidas. Y si me da tiempo, vamos a ver las pérdidas locales y vamos a calcular las pérdidas locales y entonces ya vamos a poder entender y analizar qué está pasando en esta tubería con respecto a las pérdidas de energía que ocurren desde aquí hasta acá. Ahí la tubería sigue, pero no me interesa qué es lo que pasa. Solo me interesa saber qué pasa en estos 200 metros de tubería. Entonces tenemos esto. Tenemos que el caudal es igual a 20 litros por segundo, que eso corresponde a 0.02 metros cúbicos por segundo. Recuerden que estas ecuaciones, todas tenemos que usar las unidades correctas. También tenemos que el diámetro de la tubería es 150 milímetros. Eso corresponde a 0.15 metros. Como yo sé eso, yo sé que la velocidad que va en el tubo sería el caudal entre el área, y esto sería 0,02 entre pi por 0.15 al cuadrado y por 4 arriba, ¿verdad? Y entonces ponemos aquí la calculadora y ponemos así, 0.02 por 4 entre pi. Y esto me da que la velocidad es 1.132 metros por segundo.
¿Ok? Estamos. Otra cosa que me interesa para poder hacer el cálculo es KS entre D. Resulta que el KS, 0.045 milímetros, 0.045, si lo divido entre 150 para hacer milímetros entre milímetros y ya las unidades se van. 0.045 entre 150. El KS entre D va a ser 0.0003. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa más puedo calcular? Bueno, recordemos que la viscosidad dinámica de la tubería la usábamos como 1 James Bond por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces podemos calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds de esta tubería sería la velocidad, que es 1.132 multiplicado por el diámetro, que es 0.15 dividido entre 1.007 por 10 a la menos 6, y esto me estaría dando 0.15 7 por 10 a la menos 6 entre el número de Reynolds me está dando, no es con coma. Es un número grandísimo. Son 168.585.17. Que lo vemos después, porque ahora voy a seguir por aquí y tal vez eso lo hacemos más allá, más rápido. Ok. ¿Cómo hago yo ahora entonces? ¿Qué necesito? Necesito para calcular las pérdidas. Yo sé que la ecuación de Darcy-Weisbach dice que las pérdidas son la F de Darcy multiplicado por la longitud de la tubería multiplicada por la velocidad al cuadrado entre 2 veces G por el diámetro. Yo creo que lo puse al revés, en la presentación lo tengo al revés, pero eso es. ¿Ok? Y tengo L, ¿verdad? Tal vez esta L se ve muy fea, así. Voy a ponerle mayúscula. Entonces también un dato conocido es que L es igual a 200 metros y 2G es 19,62. ¿Qué nos hace falta? Calcular la F. Pero decía así, la ecuación de Culver-White, voy a ponerlo así. Decía que 1 entre la raíz de F es igual a menos 2 veces el logaritmo de KS entre 3.7D, ¿verdad? Más 2.51 por el número de Reynolds entre la raíz de F. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? La forma de hacer esto es que yo me voy a definir un F sub 0. Con ese F sub 0, utilizando esta ecuación, ¿verdad? Aquí voy a calcular todo esto y voy a obtener un F sub 1. Con este F sub 1 lo vuelvo a meter acá en la ecuación y voy a obtener un nuevo F sub 1. Entonces, lo voy a... Esto lo hice muy largo. Tal vez lo voy a corregir para que haya campo. No sé si ustedes saben cómo se llama esta ecuación, este método, pero es el punto fijo. Voy a agarrar un punto y lo voy a meter dentro de la ecuación y esto me va a dar este valor y con este valor lo meto aquí, con este voy a obtener este valor, lo meto aquí, voy a obtener este valor hasta que esta ecuación converja. Punto fijo solo se puede aplicar en ecuaciones no lineales, si ustedes se acuerdan de los métodos numéricos. Entonces, miren que esta ecuación casi no tiene
no tiene mucha, ¿cómo se llama? Importancia el valor que yo use al arranque. Voy a empezar con algo así como 0.1 en este, y entonces vamos a hacer el primer cálculo y lo voy a escribir ahí. Nada más esta vez, ¿verdad? Dice así, yo agarraría menos 2 por el logaritmo de KS entre D, que sería 0.003, ¿verdad? Esto es KS entre D, entre 3.7, ¿verdad? Más 2.51 entre Reynolds, pero aquí está Reynolds 168, 585 por la raíz de este que estoy poniéndome aquí 0.1. Y eso me estaría dando 1 entre raíz de f, ¿verdad? Entonces, esto sería 1 entre raíz de f. Y voy a ponerle a este, que este sería 1 entre raíz de f sub 1 y este es f sub 0. Y entonces vamos a ver así. Esto entre 3.7 y pues 2.51. Mira, borré el Reynolds. 2.51 entre 168, 585.17 entre punto 1 y la raíz de punto 1. Eso entre esas dos cosas ya las tengo, esta y esta, las sumo y ahora le saco el logaritmo que tiene que darme negativo. Logaritmo de base 10 me da menos 3.89, entonces voy así, menos 2 por menos 3,89 es igual a 1 entre raíz de F1. Y entonces, menos 2, ¿verdad? Entonces me da que raíz de F1 es igual a 1 entre este valor que tengo aquí, 7, 7, 8, 4, 4. Entonces, 1 entre eso. Y para que este se me vaya, ¿verdad? Llevo al cuadrado a los dos lados. Entonces, eleva al cuadrado y me da que F1 es igual a 0.016522. Entonces, si le pongo aquí que es 0.1, esto me da 0.016522. ¿Ok? Si ahora pongo ese valor aquí y vuelvo a hacer el cálculo, 0.016522, lo voy a hacer rápido. Vamos a ver aquí, aquí la tengo la ecuación ya hecha. Ajá. Entonces empezamos con el primero, 0.1. Aquí. 0.2. Si ahora pongo ese valor aquí, 0.016502, 0.016522 y vuelvo a solucionar todo. .0165. Algo estoy metiendo mal, un cero más. Punto.
Esto me está dando 0.018205. Creo que algo no copié bien. 8205088. Y si meto este valor ahora, 0.018205, el valor que me estaría dando es 0.018205. 0.51. Y si pongo 0.0182051, 0.182, 0.51, me da 0.018. 5, 1, 5. Aquí metí las mantas. 0.018, 08, 51, 5. 0.0189, 32. Ok, esto ven que tiene que ir convergiendo a un solo valor. Ya me está dando 0.189. Y después, me brinqué un 0 aquí. 0.0180927 y este 0.018027 y este da 0.018, no, 9 me falta aquí. Y este 927 y ya quedó. Ya la diferencia está en este número y después se va corriendo y la diferencia va siendo más para allá. Entonces uno casi siempre para ahí de alguna manera. Entonces ya calculé haciendo esta iteración, ¿verdad? Hasta este cálculo un montón de veces que f es igual a 0.018. Aquí me faltó el 0 también. 0.927. Entonces ya puedo calcular las pérdidas. Las pérdidas por fricción serían este valor 0.0180927. Vea que lo pude haber redondeado aquí ya de una vez, ¿verdad? A 1. Y listo. Multiplicado por la longitud, que la longitud son 200 metros. Multiplicado por la velocidad al cuadrado, que son 1.132 al cuadrado, dividido entre 2g, que será 19.62, multiplicado por el diámetro, que es 0.15. Entonces las pérdidas de fricción de aquí a acá están dadas por esta ecuación. Y lo vamos a hacer así. 0.0180927 por 200 por 1.132 al cuadrado entre 19.62 otra vez, a ver si no cometí mi error. 0.0180927
927 por 200 por entonces me da que las pérdidas son 1.576 metros. Hay una pérdida de energía de aquí hasta acá de 1.5 y resto de metros. Ok. Vamos a ver ahora entonces cómo se hace el cálculo. Aquí lo tedioso es este cálculo, bien, que hasta me hice bolas yo con la calculadora. Acá, utilizando la ecuación de Hessing-Williams. Con Hessing-Williams tenemos que las pérdidas por fricción es igual a 10.675 multiplicado por la longitud, que son 200 metros, multiplicado por el caudal al cuadrado, que es caudal al cuadrado no, por el caudal, 0.02 elevado a la 1.852, perdón. Esto dividido entre el coeficiente de Hessing, que dijimos que es 130, elevado a la 1.852, y esto dividido entre el diámetro, que es 0.15, elevado a la 4.87. Esta ecuación digámosla 10.675 por 200.02 elevado a la 1.852, 130 elevado a la 1.852 y 0.15 elevado a la 4.87. Y aquí me dice que las pérdidas serían 1.907 metros. Ok. Este sería el valor real y este es el valor aproximado. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de error? Sería 1.907 menos 1.576 entre 1.576, 1.576 me está dando que el error es 21%, 20.99. Y vieron que el error siempre es hacia arriba. Upa, se me está acomodando. Ok, entonces la ecuación de Hessing-Williams es bastante aproximada. Vean que ahí está medido las pérdidas de 1.5 metros y aquí estamos casi 2 metros. Con Hessing-Williams siempre mentimos hacia arriba, o sea, un poquito exagera. Por eso, cuando hacemos cálculos de pérdidas con Hessing-Williams, después se afinan. O sea, primero este es más rápido, ¿lo vieron? Vean que duré demasiado haciendo esto a pata. Claro que yo tengo un programita, ya un programita, una hoja electrónica, usted nada más mete los valores y listo, ya se va. Ok. No sé si queda claro las dos formas de hacer esto. Si les quedó claro cómo hacer este ciclo de meter la ecuación, encontrar un valor, ponerlo aquí, volverlo a meter, hacer el cálculo con este valor aquí, despejarlo, volverlo a meter. Es como tedioso. Yo hice aquí, creo que metí un dedazo por ahí en algún momento y entonces iba divergiendo y después volví otra vez a devolverme. Ok, preguntas de esto, de cómo se calculan las pérdidas. Vamos a calcular la F con la ecuación de Swami. Para ver cómo nos quedaría la ecuación. Entonces la F de Swami decía así,
Voy a poner otra vez para que la repasamos. Le voy a apuntar aquí. Dice que la F es 0,25 dividido entre el logaritmo de KS entre 3.7D, ¿verdad? Que se parece mucho a esta parte, más 5.74 entre Reynolds a la 0,9 y todo eso elevado al cuadrado. Ok, entonces aquí simplemente evaluando, vamos a... Aquí ya lo apunté. Entonces aquí evaluando con este valor KS entre D de 0.03, me quedaría que es 0,25 dividido entre logaritmo de, esto al cuadrado, logaritmo del KS, pero el KS es 0.003 entre 3.7 más 5.74 entre el Reynolds. El Reynolds era 168.585.17, esto elevado a la 0,9 y esto al cuadrado. Ok, con esos valores tenemos que KS está bien. La F me estaría dando, según esta ecuación, 0.018153. Okay. Y más decimales, pero digamos que vean la diferencia entre esta y esta. Falla aquí dio 15 y aquí 9. O sea, el error es bastante poco. Entonces, ¿cuántas serían las pérdidas utilizando esta? Nada más voy a meter el valor en la ecuación. Sería 0.01853 multiplicado por 200 multiplicado por 1.132 al cuadrado dividido entre 19.62 dividido entre 0.15. Pérdidas estarían dando 1.581. Ven que la diferencia es mucho menor. Este es con Swami. La diferencia de error, la diferencia entre los dos resultados sería el error sería 0.31%. Ven la diferencia entre utilizar Swami. Tiene un error, pero es menos de 1. Y este valor es mucho mayor. ¿Tiene preguntas de esto? Esto es uno de tantos ejercicios. Vean que este es el cálculo de pérdidas. Es de los más difíciles. Después vamos a ver en la próxima lección cómo diseñar una teoría, cómo calibrar una teoría y cómo... Y el otro que me faltaba... comprobar cuánta agua pasa. Aquí más bien en el que sigue, vamos a ver cuánta agua en realidad es la que pasa por esta tubería de acuerdo a las pérdidas. Y para terminar les tengo uno que es el único y último, el primero, que vamos a hacer de canales para usar la ecuación de Manning que teníamos ahí. Supóngase que tenemos un canal, lo hice así inclinado violentamente, pero en realidad digamos que tiene una pendiente aquí de inclinación de 100 horizontal contra 1 vertical, ¿verdad? 1 a 100, o sea que esta pendiente es igual al 1%, ¿verdad? Baja 1 en 100. Y digamos que tiene un peralte aquí, un tirante de agua, aquí viene el agua, y va para allá. Tiene un tirante aquí de agua, de alto aquí, de 2 metros. Eso es un canal de tierra, digamos, y el agua va bajando ahí. Entonces, determine cuál es el caudal que pasa por aquí.
El caudal que pasa por ahí depende y se calcula con la ecuación de Manning. Entonces, voy a recordarles cuál era la ecuación de Manning. Decía que el caudal es igual a 1 entre la n de Manning multiplicado por el área por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por S, yo lo pongo ahí, por S que es la pendiente elevado a la 1/2. Voy a poner aquí que ese es lo mismo que vi en la presentación. Pero es que me gusta más la S. Ok. Según lo que vimos en la presentación, para un canal de tierra con piedra y plantas, ¿verdad? La n de Manning es ese valor. Entonces, ¿qué caudal puede pasar por aquí? Sería 1 entre 0.025 multiplicado por el área. Voy a poner aquí, el área sería 5 por 2, igual 10 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces sería por 10. Recuerden que el radio hidráulico es igual al área entre el perímetro mojado. El área ya dijimos que era 10 metros cuadrados, pero el perímetro mojado son 2 metros, 5 metros y 2 metros sería 2 más 2 más 5. Esto sería igual a 10 entre 9. Entonces 10 por 10 entre 9, esto elevado a la 2/3 multiplicado por el gradiente. Las pérdidas de energía de aquí a aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, serían igual a la altura. Y entonces la altura es igual a la pendiente del piso. O sea que este valor de aquí que me indica la pendiente del piso es exactamente igual a la pendiente de la piezométrica. Entonces aquí sería, ese sería 1 entre 100 elevado a la 1/2. Entonces el caudal sería, hagámoslo así, sería 1 entre 0.025 multiplicado por 10, 10 entre 9 elevado a la 2/3 y después 1 entre 100 elevado a la 0.5 elevado a la 0.5 y eso por. Y esto daría 42.91 metros cúbicos por segundo. O sea, ese es el caudal que viene bajando por ese canal. Vean que no se necesita mucha pendiente para que baje mucha agua en ese canal. Preguntas de la utilización de la ecuación de Manning. No me la hacen, pero la pregunta es esto, ¿verdad? ¿Cómo sé qué valor usar de la n de Manning? Hay un libro famoso que se llama así, que para ríos tiene una lista de los valores de la n de Manning con fotos y de todo para que ustedes puedan calcular y usar una n de Manning en ríos y canales y de todo para poder saber qué valor. Entonces, cuando estén llevando hidráulica, probablemente van a tener que consultar este libro, el 20 Show. Yo creo que con esto entonces estamos con ese tema, no quiero seguirlo saturando. La próxima lección empezamos a ver pérdidas locales y vemos ya todos los demás ejercicios. Nada más traten de meditar este asunto de cómo calcular la F, que eso es importante utilizando la ecuación de Coolbrook, así como lo hicimos acá. Y los que tengan una calculadora programable, háganse la ecuacioncita esa y tenerla lista para meter los valores, que lo calcule y volver a iterar y volver a iterar. Ahí es cuando es útil tener una calculadora programable. No sé cómo estamos. ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Gracias. No, profe, no. Por favor, traten de repasar esto que acabamos de ver y yo sé que la próxima lección vamos a tener dudas y entonces las evacuamos. Este tema es muy bonito, las pérdidas, se ve feo la forma de cálculo,
y todo es como de iterar y toda la cosa, pero van a ver, hay muchas ecuaciones. Tomando eso en cuenta, déjenme ver aquí en esto. En la página, aquí exactamente en este apartado, ven que aquí está el cálculo de la F de Darcy-Weisbach. Es esta cosa que acabamos de hacer. Quiero que lo veamos antes de que se vayan, porque siempre me preocupa que se vayan asustados con la F de Darcy y él con Colebrook, y no es para tanto. Aquí lo estoy abriendo el archivo, ya voy a ver si se los comparto. Aquí está. Ese archivo lo tienen ustedes ahí. Vean que es tan simple como definir aquí el diámetro de la tubería, aquí el KS, cualquier valor. Vean que este es 6 por 10 a la menos 5. Aquí probablemente era el 0.0, ¿verdad? Y 3 ceros más para llegar a hacerlo en metros, ¿verdad? Y 45. Ese era el valor que estábamos usando. Y después la densidad del agua y aquí está el valor de la viscosidad del agua y aquí está la cinemática. En este ejercicio la pusimos como 1.007. Te la voy a cambiar ahí. Entonces aquí está 1.007 por 10 a la no sé qué. La cantidad de litros por segundo, estábamos haciendo un ejercicio con 20. Entonces vean, con 20 litros por segundo y un diámetro, no eran 100, ¿verdad? Eran 150 en el ejercicio. Entonces con un diámetro de 150 y un caudal de 20 litros por segundo me da la velocidad, que eso fue lo que obtuvimos en el ejercicio, 1.131. El coeficiente de rugosidad relativa, 0.003, y ese fue el que nos dio. Reynolds, 168.585, ese es el valor que nos dio. Nosotros en el cálculo empezamos aquí con un valor inicial de factor de fricción de 0.1. Con este 0.1 que entré, hago el cálculo de la ecuación. Vean que aquí está la logaritmo con base 10 de esta cosa, ¿verdad? Que es el KS entre 3.7, entre el 251 por el Reynolds, entre la raíz del que acabo de poner, ¿verdad? Que es este valor de acá. Me obtengo el valor de 1.65022. Ese es el medio exacto. Los demás ahí fue donde me descalabré. Cuando agarro este 1.65.22 y lo meto acá, me da 1.182.066. 182.066. No, iba bien. Y cuando agarro este valor de acá, aquí tengo la diferencia entre los dos. Vean que aquí es una diferencia muy grande y aquí se va haciendo casi cero. Eso es para ver hasta dónde voy a parar. Agarro este valor, lo pongo aquí y este me da 0.205. No, estaba bastante bien. Después con este obtengo este y vean que ahí cada vez me voy acercando más a un valor constante y aquí ya la diferencia es en el dígito número 17, o sea, hace rato esto había convergido. Y entonces redondeado fue el que usamos, ¿verdad? 0.27. Y con este valor ya podrían usar la ecuación de cómo calcular las pérdidas. Aquí simplemente habría que meter, esto es solo para calcular la F. Ahí también les puse como, bueno, ahora ya está la F calculada, ¿cómo calculo las pérdidas? Eso está en otra hoja. Entonces, si alguien no entendió la metodología que yo hice aquí, esta hoja la tiene ahí explicada. Si saben leer o saben usar una hoja electrónica, pues aquí están todos los cálculos. ¿Ok? Quedamos.